el día de hoy vamos a hablar un poquito, porque realmente, hermano, es hablar de los personajes de cada uno de ellos y extendernos en toda la vida de ellos sería interminable, ¿verdad? Entonces quizá nada más podemos ver un suceso para ver qué el Señor nos quiere enseñar, amén. Y vamos a hablar un poquito de el rey Acab y de Elías, un poco de ellos, porque es bastante, sería bastante, amén. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue, mira lo que dice, ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Jehud, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, vamos a hablar, hermanos, un poquito sobre estos tres personajes, que es Acab, Jezabel y Elías, hasta estos versículos, ¿verdad? De repente quizá vamos a dar un repasito a todo lo que vivió Elías, pero no tan detalladamente, porque son interminables los temas para hablar sobre toda su vida, amén. Elías, hermano, es uno de los profetas que Dios usó. Nosotros sabemos, ¿verdad?, leer la palabra del Señor, que Dios usó de una manera tremenda en el tiempo de los reyes. Dios usó a Elías en milagros, hermano, extraordinarios, en tremendos milagros que el Señor hizo a través de Elías. Algunos eruditos, hermano, exponen que en la Biblia hay 4 etapas o 4 periodos donde vemos bastantes milagros, ¿okay? Esto lo exponen algunos eruditos, que a través de toda la Biblia solamente hay 4 etapas donde vemos más milagros que en otros tiempos, porque aún Dios sigue haciendo milagros todavía, Dios sigue sanando, amén. Pero en estos tiempos es donde más vemos al Señor haciendo milagros. La primera etapa es el Éxodo, cuando Dios usó a Moisés. ¿Qué milagros vemos ahí? Vemos las plagas, vemos que el mar se abrió, vemos el maná, vemos que agua sale de la peña, vemos que tenían hambre y Dios les mandó codornices, no se les acabó el calzado de sus pies. De noche había una columna de fuego, hermano, porque en el desierto había frío y eso los abrigaba a ellos del frío. Y de día la columna de nube y eso los tapaba del calor. Entonces, la primera etapa en la Biblia donde vemos muchos milagros es precisamente en el Éxodo. La segunda etapa donde estos eruditos interpretan que es donde hay más milagros es en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo.
tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo. Si usted estudia la vida de Elías y la vida de Eliseo, usted va a ver milagros sorprendentes. Amén. Número 3, la tercera etapa donde hubo abundancia de milagros o muchos milagros es en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, hermano, hay un texto que dice que si se escribieran todas las cosas que hizo el Señor Jesús, hermano, no cabrían en este mundo. Pues el Señor hizo milagros y milagros y milagros y milagros. Amén. Y la cuarta etapa que ponen estos eruditos es en el tiempo de la iglesia, cuando los apóstoles vivían físicamente. Cuando los apóstoles vivían físicamente, había tremendos milagros, aunque todavía, hermano, el Señor sigue haciendo milagros. Todavía el Señor sigue sanando enfermedades incurables. Todavía el Señor sigue restaurando. Todavía vemos las maravillas del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, el profeta Elías, hermano, nosotros lo vemos en este capítulo donde aparece así como de la nada, comienza a relucir su ministerio, cuando él predice una sequía. También lo vemos en ese mismo capítulo 17, cuando él se refugia con la viuda de Sarepta de Sidón, y vemos, hermano, cómo Dios se glorifica en una tremenda provisión, porque Dios se glorifica, hermano. A veces nosotros no sabemos, cuando estamos en tiempo de escasez, Dios, hermano, de una manera nos provee, porque ¿cuántos pueden decir que el Señor no le ha ayudado? El Señor nos ha ayudado, hermano. Aún en tiempo de recesión, en tiempo de escasez, todos los que estamos aquí, podemos decir hasta ahorita aquí el Señor me ha ayudado y sustentado. Amén. Más adelante en el capítulo 18 vemos a Elías, lo vemos enfrentando a los profetas de Baal, y vemos, hermano, vemos a un Elías osado, valiente, lo vemos bien espiritualmente, porque Elías era un hombre que amaba a Dios. Lo vemos matando, degollando a 850 profetas de Baal. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. Si gusta va ahí, porque vamos a estar cerca. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. ¿Lo tienen? Dice: envía pues ahora y congrégame, está hablando él con el rey acá, ¿verdad? Y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Qué tremendo. Entonces, en el capítulo 17 vemos que predice una sequía. En el capítulo mismo 17 va con la vida de Sarepta de Sidón, y en el capítulo 18 tiene un enfrentamiento contra estos profetas. Y vemos, hermano, a un Elías, como dije anteriormente, lo vemos osado, atrevido, con una fe tremenda, lo vemos valiente. Más sin embargo, en el capítulo 19, mire bien, en el capítulo 19, si usted va ahí, como título en su Biblia arriba dice: Elías huye a Oreb. En el capítulo 19, Elías está huyendo de Jezabel. Está huyendo de Jezabel, es decir, este profeta degolla a estos falsos profetas, mostrando, hermano, una valentía. Mas sin embargo, cuando se entera Jezabel, la mujer de Acab, o la esposa de Acab, Jezabel le lanza una amenaza, y ante la amenaza de esta mujer, hermano, Elías huye de Jezabel. Mire lo que dice capítulo 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno
de ellos. Verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4, él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué estaba haciendo Elías? Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire lo que estaba pasando. Por un lado, hermano, vemos a Elías, lo vemos osado, lo vemos valiente, lo vemos con una fe bien tremenda, lo vemos con una fe, hermano, que mueve montaña, lo vemos espiritualmente bien fortalecidos, pero por otro lado, lo vemos temeroso, lo vemos con miedo, y vemos, hermano, que sus emociones lo han rebasado. Elías está huyendo, mire bien, hermano, de las palabras de una mujer. Está huyendo de las palabras de una mujer, y nos podemos preguntar nosotros, hermano, ¿dónde está la fe de Elías? ¿Dónde está la fe de Elías? Ahora, cuando nosotros leemos esta parte de la escritura, hermano, es ahí donde nosotros vemos la parte débil de Elías. Es ahí donde vemos nosotros la parte más humana de Elías. Es ahí donde vemos el barro que en realidad, hermano, es débil. Es débil. Porque en ocasiones, amados hermanos, mire bien, andamos con una fe bien tremenda. Dígame si no. ¿Con qué fervor lo dijeron? En ocasiones andamos con una fe bien tremenda. Y amén, eso está bien. Pero mírame, pero llegan circunstancias, hermano, que mira nuestra mente, nuestro corazón, y nuestra fe empieza a menguar. Porque hay ocasiones, yo no sé, hermano, si a usted le pasa, pero hay ocasiones que salimos del culto bien fortalecidos, ¿no? Más cuando el predicador se preparó, ¿verdad? Salimos bien fortalecidos, pero de repente, hermano, salimos allá afuera y vienen las pruebas, viene la enfermedad, viene el problema con el hijo, viene el problema con el esposo, viene el problema con la esposa, viene el problema de cualquier índole, y como que la fe, hermano, empieza a menguar. Empieza a menguar. Las circunstancias, hermano, empiezan a minar nuestra mente y nuestro corazón, que nuestra fe, hermano, como la de Elías, empieza a menguar. Porque por un lado vemos a Elías, lo vemos osado, lo vemos valiente, lo vemos prediciendo, hermano, una sequía. Vemos cómo Dios manda fuego en ese altar. Pero por otro lado, por las palabras, mire bien, por las palabras. O sea, ni siquiera la miró a Jezabel. Y pienso que imponía su presencia esa mujer, de lo mala que era. Por las palabras, Elías tiene miedo, este hombre de fe, este hombre que está bien delante del Señor espiritualmente. Ahora lo vemos, hermano, queriéndose morir. Lo vemos desanimado. ¿Y quién, hermano, no se ha desanimado? ¿Quién no se ha desanimado? Ahora, Santiago, hermano, refiere a Elías. Si usted va a Santiago capítulo 5, versículo 17, Santiago habla un poquito de Elías. Y Santiago, al referirse de Elías, expone que Elías era un hombre sujeto. Mire bien, sujeto. Esa palabra sujeto, hermano, es una palabra griega que quiere decir, es algo con lo que él luchaba, con lo que él no podía. Dice Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mire que Santiago se está incluyendo a él también, está incluyendo a él. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Miren bien, 3 años y 6 meses. Verso 18. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, ¿por qué Santiago, hermano, está diciendo Elías era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras? Lo que está diciendo, porque si usted lee el contexto, en ese llamado que hace Santiago, según los contextos, está haciendo un llamado, hermano, a los enfermos que no se dejen invadir por sus emociones. Porque cuando uno está enfermo, hermano, nuestra fe empieza a menguar. Empieza a menguar. Nuestras emociones nos empiezan a rebasar. Bueno, Santiago lo está diciendo. Santiago lo está diciendo. Vuelvo y repito, Santiago está haciendo un llamado, según los contextos, o está hablando de los enfermos, a que no se dejen invadir por sus emociones. Santiago los llama a que confíen en Dios. Santiago los llama a que crean que Dios, hermano, es fiel y que no se dejen llevar por sus pasiones, que son traducidos como sentimientos o emociones. Entonces, cuando Santiago, hermano, refiere a Elías como un hombre sujeto a pasiones, se refiere a sus emociones, a sus sentimientos, que en un momento dado, hermano, nos invaden. Nos invaden. ¿Por qué? Porque cuando uno está enfermo, hay ocasión que uno se desanima. De repente uno está con una fe bien tremenda. Y de repente uno cae en desánimo. Y de repente uno de nuevo empieza a fortalecerse en confiar en Dios. Y de repente, hermano, las emociones, viene el desánimo, y empieza uno a dejar de confiar en Dios. Pero Santiago, hermano, empieza a hablar sobre la oración eficaz, la oración del justo. Hay ocasiones, hermano, que andamos en el fuego, y amén. Pero después que viene la prueba, andamos, hermano, apachurrados, desanimados. Y hay ocasiones que ya no queremos seguir. Entonces, ¿qué está hablando Santiago? Está hablando sobre la oración del justo. Puede mucho, está hablando sobre la eficacia de la oración. Repito, cuando uno está enfermo y de repente esa enfermedad, hermano, le dura por mucho tiempo, llega el desánimo. Llega el desánimo. Y es un llamado que hace Santiago, que confiemos en Dios. Bueno, a Elías le sucedió, le llegó el desánimo. Un hombre que había momentos, hermano, donde su fe era tremenda, donde estaba bien fortalecido, pero también por las palabras de Jezabel, hermano, le llegó el desánimo. Entonces, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías predice una sequía. Y también en ese mismo capítulo hay un milagro tremendo con la viuda de Sarepta de Sidón. Es decir, Elías experimentó estos milagros tremendos, hermano. En el capítulo 18 lo vemos enfrentándose a los profetas de Baal. Lo vemos valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Lo vemos osado. Lo vemos con una fe tremenda, pero en el capítulo 19 lo vemos desanimado. Y no quiero preguntar cuántos desanimados hay aquí. Amén. También en el mismo capítulo 19 vemos que Dios llama a Eliseo. Más adelante, hermano, en Segunda de Reyes, después de la muerte del rey Acab, vemos a Elías en el capítulo 2, llevado al cielo por carros de fuego. Por carros de fuego. Y esto habla, hermano, que la vida cristiana es una vida de perseverancia. De perseverancia. En tu vida cristiana, hermano, va a haber momentos donde vas a estar bien fortalecido. Va a haber momentos donde quizá, hermano, te vas a sentir un poco desanimado. Pero lo importante es terminar la carrera. Terminar esta carrera. Amén.
Entonces en Segunda de Reyes, después de la muerte del rey Acab, vemos a Elías en el capítulo 2, que Elías es llevado al cielo por carro de fuego, que es una figura del arrebatamiento. Una figura del arrebatamiento. Y lo interesante es que muchos de los profetas de ese tiempo ya sabían que Elías iba a ser quitado. Y lo mismo ocurrirá. Mucha gente sabe del evangelio y por una razón que no quiere cambiar, por una razón que no quiere negarse, unos hermanos se van a ir y otros se van a quedar. Miren lo que dice Segunda de Reyes capítulo 2, verso 3. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 3. ¿Lo tiene? Dice, y saliendo, ¿lo tiene? Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará? Esta palabra tiene que ver con tomará, ¿verdad? Te quitará hoy tu Señor sobre ti. Y él le dijo, sí, yo lo sé, callar. Hermano, mucha gente sabe que el Señor viene. Mucha gente sabe que el Señor viene. Amén. Entonces, Elías, hermano, es un hombre que dentro de su significado significa Jehová mi Dios. Es un personaje que vemos que hay momentos en su vida que tiene una fe tremenda, así como a veces nos pasa a nosotros. Lo vemos enfrentando a Acab, lo vemos valiente, pero también hay lapsos en la vida de Elías, hermanos, que lo vemos decaído. Lo vemos con depresión, lo vemos que se quiere morir, lo vemos desanimado, lo vemos débil y lo vemos sin fuerzas. Amén. Y en más de una ocasión, hermano, nos hemos sentido así, débiles, sin fuerzas. Ahora, en el tiempo que vivía Elías, hermano, el pueblo de Israel vivía una tremenda apostasía. El pueblo de Israel había dejado de servir a Dios para servir a otros dioses. Y servir a otros dioses, eso causa mucho, hermano, la ira de Dios. Caer en idolatría es lo que causa más la ira de Dios. Y la idolatría, hermano, la podemos definir como poner en primer lugar algo o alguien que a Dios. ¿Me explico? Algo o alguien que a Dios. En este caso, el pueblo empezó a apartarse de Dios y empezó a adorar a otros dioses. Entonces, en el tiempo del profeta Elías, reinaba el rey Acab, y Acab, hermano, tenía por esposa a Jezabel. Y el significado de Jezabel tiene las mismas características de su personalidad. Mire, volvamos a Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17. Capítulo 16, versículo 31. ¿Está ahí? Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Mire bien. Ahora, hermano, ¿qué significa Jezabel? Porque Jezabel tiene que ver con las características de ella. Jezabel, hermano, entre sus traducciones significa, mire bien, yo cuando estaba leyendo su significado me llamó mucho la atención. Porque Jezabel, entre sus significados, Jezabel significa incurable. Incurable. Significa indomable. Significa manipuladora. Significa alguien que hace morir. Significa alguien que hace carecer a otro. Significa alguien que deja pobre espiritualmente. Miren lo que significa Jezabel. Seducir para conseguir algo.
no exaltada. Entonces, ya se imagina, hermano, la clase de mujer que tenía Acab. Más adelante aparece en Apocalipsis como el espíritu jezabélico. El espíritu jezabélico. Entonces, ¿qué hizo Acab? Se casó con Jezabel, que era hija del rey de los Sidonios. En primer lugar, yugo desigual. Eso lo estuvimos hablando un poquito el viernes pasado. Que aunque eso estaba en la ley, sigue vigente, hermano, para con nosotros. Los que se van a casar, Eso es para los solteros. Cuidado con el yugo desigual. Para los solteros, los que se casaron ya se casaron. Los que se casaron estén orando mucho. Los que se casaron estén clamando mucho. Los que se casaron estén ayunando mucho. Para los solteros, cuidado con el yugo desigual. ¿Por qué? Porque aunque esa ley fue del Antiguo Testamento, sigue vigente. No, el cristiano no se puede casar con personas que no tienen su misma fe. Eso es peligroso para un cristiano. Pero si usted ya está casado, casada, ore mucho, ore mucho, ore mucho. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué hizo Acab? Se casó con Jezabel. Número 1, se casó con Jezabel. Número 2, Acab construyó un templo a Baal. Número 3, Acab hizo una imagen de acera. Número 4, Acab reedificó Jericó, algo que no tenía que hacer. Y número 5, Jezabel, la esposa de Acab, hizo una campaña en contra de los profetas de Dios para matarlos. Y Acab, hermano, bien, gracias. Y mire cómo comienza. Versículo 29 del capítulo 16. ¿Estamos ahí? Más o menos le di una reseña así, ¿ok? Para que no se me duerma. Ok, hermanos. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri. A veces se me hacen difícil a mí pronunciar estas palabras. Sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Verso 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Mire, yo no sé cómo duró tanto, ¿verdad? 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Verso 31. Mire lo que dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, cuando yo leía esto, hermano, cuando dice el verso 31, porque le fue ligera, mire, ligera dice, cosa andar en los pecados de Jeroboam. Le fue ligera. Estoy investigando lo que significa esta palabra ligera o ligero. Es una palabra hebrea que quiere decir blasfemar. Quiere decir injuriar, despreciar, envilecer. Mire lo que dice. Es decir, este rey, hermano, estaba para que las leyes de Dios se cumplieran en el pueblo de Israel. Más sin embargo, en esa ligereza, él permite que se blasfemara contra Dios. Él permite que se injuriara. Él permite que se despreciara la palabra de Dios. Tenemos que recordar, hermano, que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba nada más en 3 personas. Número 1, el rey, que era ungido. Número 2, los sacerdotes. Y número 3, el profeta. Los 3 eran ungidos para realizar su oficio. Sin embargo, en este texto dice que Acab le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Es decir, Acab, repito, permitió que se deshonrara a Dios. Y cuando alguien permite que se deshonra a Dios, va a haber problemas.
Cuando alguien permite que en un hogar, que en una vida se deshonre a Dios, se desprecie la palabra, va a haber problemas. Va a haber problemas. Amén. ¿Para qué estaba el rey? Para que el pueblo, hermano, llevara a cabo las ordenanzas de Dios, para ejecutar la ley, para observar. Mas sin embargo, él fue muy ligero. Ay, hermano, no pasa nada. Oh, hermano, no, o sea, tan exagerado, hermano, por favor. Verso 32. Ahora ya vimos el que se casó con Jezabel, ¿verdad? Verso 32 dice: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Verso 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Verso 34, y en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Estamos viendo aquí, hermano, que un error lo llevó a otro. Una mala decisión que tomó. Lo llevó a otro, lo llevó a otro, lo llevó a otro, hasta que, dice ahí el verso 34, provocó la ira, el verso 33, perdón, provocó la ira de Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice: fue durante el reinado de Hiel, un hombre de Betel reconstruyó Jericó para poner los cimientos, y para poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor Abiram, y terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor Segú. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Cuando la Escritura dice que fue ligera cosa andar, habla de un menosprecio. Habla de un menosprecio. Entonces, ¿qué está pasando en Israel? El líder, que es el rey, el líder que está puesto para guiar, el líder que está puesto para honrar a Dios, se ha apartado, y como consecuencia, hermano, también el pueblo se apartó. Y cuando un padre de familia, hermano, se aparta de las cosas de Dios, lo más seguro que se aparten los hijos. Lo más seguro que se aparten los hijos. Porque no me diga que en ocasiones, hermano, se batalla hasta para venir a la iglesia. ¿Verdad? Se batalla hasta para venir a adorar al Señor. Si un padre de familia no va por delante con sus hijos, olvídese que sus hijos caminan. Se van a apartar del Señor también. Entonces, Israel, hermano, había caído en una decadencia espiritual y moral muy terrible. ¿Qué va a hacer Dios? Los va a disciplinar. Comenzará algo, hermano, algo que a su pueblo ya le había dicho: les va a mandar una sequía. ¿Dónde se lo dijo? Deuteronomio 27, 22. Mira lo que dice Deuteronomio 27, 22. ¿Lo tiene? Ya lo tiene. Dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. ¿Y qué sigue diciendo? Con sequía, con calamidad repentina y con anulo, y te perseguirá hasta que perezca. Mire bien. Mire bien, qué tremendo, ¿eh? Ahora, esta palabra, hermano, sequía, porque es lo que va a hacer Dios con este pueblo.
sequía. Les va a mandar una sequía. Esta palabra sequía significa en realidad calcinar. Imagínense, hermano, una tierra calcinada. Significa calcinar, significa aridez, quemar. Imagínense, hermano, alguien querer sembrar en una tierra calcinada. Posible. Entonces, ¿qué venía para este pueblo? Una sequía. Dios va a disciplinar a su pueblo y usará a Elías y traerá una sequía. Amén. Capítulo 17. Mira lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se entiende que ellos subsistían por la agricultura. Pero le venía una sequía, tanto, hermano, que la tierra iba a estar como si estuviera quemada. Ahora, aquí la narración de Elías comienza sin más preámbulos. Quizá de repente Elías, hermano, viene con un fuego porque también le llaman el profeta de fuego, aunque después anda desanimado. Viene Elías y se presenta delante del rey Acab y le dice: vive Jehová Dios de Israel. Y cuando yo leía esto, hermano, es como si alguien se presentara, mire bien, es como si ahorita, usted que es cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Es como si usted se presentara delante del líder de los musulmanes y en medio de todos los musulmanes y fuera y le dijera: arrepiéntete. Eso no es fácil, porque sabe que va a morir, porque sabe que los cristianos son perseguidos. Bueno, más o menos así era la situación que estaba pasando con Elías y Acab. Y mira lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová. Esta palabra vive Jehová significa: ustedes piensan que Dios no los ve. Ustedes piensan que Dios no los está observando. Y sigue diciendo: en cuya presencia estoy. Esto habla de comunión. Y esto me llevaba a pensar, hermano, cuando dice Elías aquí: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto me llevaba a pensar que qué importante es que cuando uno hable la palabra, cuando uno dé un consejo bíblico, cuando uno predique, cuando uno enseñe, uno tenga comunión con Dios. Cuando uno dé un consejo a alguien, uno dé un consejo bíblico. Que sea el Señor hablando y no la carne. Que sea el Señor hablando, hermano, y no nuestras emociones. Entonces Elías se presenta, hermano, y le dice a Acab que no era fácil, que tenía que tener mucha osadía, mucho atrevimiento, mucha fortaleza del Señor para poder hacerlo. Dice: vive Jehová de Israel, que en cuya presencia estoy. Esta palabra presencia, aparte de comunión en el texto hebreo, también tiene que ver con reedificar o edificar, porque realmente, hermano, es lo que Dios quería. Es lo que el Señor quería. Es decir, antes, hermano, del Señor traer un juicio, el Señor estaba hablando. Y siempre, hermano, el Señor nos habla antes, a través de su palabra. Algo que ya siempre está escrito. ¿Qué quería hacer Dios con este pueblo, hermano, a través de la sequía? Querían que voltearan a Dios y entendieran que necesitaban ser